Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al espacio informativo, el espacio de las noticias, el foco puesto en todas las últimas horas, en toda la actualidad que, como se pueden imaginar, sigue pasando por el conflicto que tiene lugar en Oriente Medio con esta fuerza internacional de Estados Unidos que intenta capear la crisis que se está empezando a organizar, o que lleva organizándose ya unas semanas en el Mar Rojo, pendientes también de la erupción de este volcán en Islandia y también un día más del conflicto que sigue teniendo lugar en Ucrania, con Putin hablando en las últimas horas y diciendo que Rusia va a reforzar sus fuerzas nucleares. Empezamos poniendo el foco en el conflicto de Oriente Medio. Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen han afirmado este mismo martes que van a seguir, que van a continuar con sus ataques contra barcos vinculados a Israel en el Mar Rojo, en respuesta a la nueva coalición militar anunciada por Estados Unidos para garantizar la seguridad y la libertad de navegación, esa vía marítima que, como ya saben, es crucial para el comercio internacional. Dicen en este caso los hutíes que la coalición formada por Estados Unidos es para proteger a Israel y militarizar el mar sin ninguna justificación y que no va a impedir que Yemen continúe con sus operaciones legítimas en apoyo a Gaza. Esto es lo que dice el portavoz de los hutíes, Mohamed Abdul Salam, en su cuenta oficial de X. Es la primera reacción después del anuncio de Estados Unidos de esta coalición. Abdul Salam ha afirmado que Estados Unidos se ha permitido apoyar a Israel formando una alianza y también sin alianza, y que los pueblos de la región tienen plena legitimidad para apoyar al pueblo palestino. Yemen se ha encargado, según dice, de defender el derecho palestino y hacer frente a la gran injusticia en Gaza. Después del anuncio por parte de Estados Unidos, Yemen dice que nada va a cambiar, que van a seguir atacando a barcos en el Mar Rojo. Precisamente les contamos esta noticia. Surgió hace apenas unas horas con Estados Unidos, que ha anunciado que ha puesto en marcha una patrulla, un nuevo grupo de trabajo, en este caso con sus aliados, para contrarrestar la amenaza hutí del Mar Rojo. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha calificado los ataques de imprudentes y peligrosos y ha anunciado una reunión ministerial. El nuevo grupo de trabajo marítimo va a estar destinado a proteger a los buques comerciales que viajan a través del Mar Rojo de los militantes hutíes. Austin ha hecho énfasis en que la reciente escalada de ataques por parte de los hutíes amenaza el libre flujo del comercio y que pone en peligro a marineros inocentes y que viola el derecho internacional. Denuncia Austin que es un desafío internacional que exige una acción colectiva y por eso ha confirmado que los países involucrados en el nuevo grupo de trabajo denominado Operación Guardián de la Prosperidad incluyen a Estados Unidos, Reino Unido, Bahrein, Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, las Seychelles y España. Se va a ejecutar bajo el paraguas de una agrupación persistente en la región con las fuerzas marítimas combinadas y el liderazgo de su grupo de trabajo 153 que se centra en el Mar Rojo. Estados Unidos, que anunciaba hasta 9 socios en esta coalición internacional, pero ojo porque ya hay uno que se baja. España ha dicho que no va a intervenir en la operación Guardián de la Prosperidad lanzada por Estados Unidos y que tiene como objetivo garantizar la seguridad del tráfico marítimo en el Mar Rojo después de los recientes ataques de las milicias hutíes yemeníes. Es lo que acaba de informar el Ministerio de Defensa. Precisamente les contábamos que el propio Austin estaba anunciando una cooperación, una alianza de hasta 10 países, pues España acaba de descartar su participación en esta operación lanzada por Estados Unidos para proteger el Mar Rojo. Seguimos hablando de este conflicto en Oriente Medio con los funcionarios estadounidenses que han comenzado a pedir operaciones más selectivas destinadas a matar a los líderes de Hamas, destruir túneles y rescatar los rehenes. En las conversaciones que tuvieron lugar ayer con funcionarios israelíes y cataríes, el jefe de la CIA ha discutido la opción de llegar a un acuerdo sobre un alto el fuego y la liberación de más rehenes en Gaza. Por otra parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, estuvo conversando también con funcionarios del país israelí, donde han intercambiado pensamientos sobre cómo hacer la transición de las operaciones de alta intensidad a Israel y sobre todo cómo aumentar el flujo de ayuda humanitaria. Sin embargo, hablando junto a Austin, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, se limita a decir que la guerra va a llevar tiempo. Ponemos el punto de mira ahora en el director de la CIA. Se ha reunido con funcionarios israelíes y cataríes para discutir la liberación de rehenes. Bill Burns se reunió ayer con funcionarios en Varsovia para discutir otro acuerdo para liberar a rehenes de Gaza. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, se ha mostrado confiado de que se logre un debate fructífero al tiempo que siguen trabajando muy duro. El mes pasado, durante una pausa humanitaria de una semana, Hamas liberó a unos 100 rehenes en Gaza a cambio de prisioneros palestinos que estaban retenidos en cárceles israelíes. Las conversaciones fracasaron después de una disputa sobre alguna de las mujeres rehenes restantes, según dicen funcionarios estadounidenses. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dice que todavía quedan 129 rehenes en Gaza.
Precisamente hablamos de Gaza, hablamos de este conflicto, y es que Israel se acerca cada vez más a una guerra total con el movimiento libanés de Hezbollah en medio de una creciente ronda de hostilidades que se desarrolla mientras las fuerzas de defensa de Israel ya están involucradas en su conflicto más intenso hasta la fecha en la Franja de Gaza, según informan los propios funcionarios de las FDI. En concreto, el portavoz de las fuerzas de defensa de Israel, el teniente coronel Jonathan Conricus, ha dicho este lunes a los periodistas que Hezbollah ha disparado más de 1000 tipos diferentes de municiones, cohetes, misiles, drones, morteros y otros tipos hacia Israel desde el 8 de octubre, el día precisamente después del ataque por parte de Hamas. Conricus ha advertido de que Hezbollah es un representante de Irán y que está arrastrando peligrosamente al Líbano a una guerra innecesaria que podría tener consecuencias potencialmente devastadoras para el Estado del Líbano, pero también para el pueblo. Seguimos hablando de la guerra en Oriente Medio y de las consecuencias que está teniendo en este caso para Joe Biden, para el presidente de los Estados Unidos. Una encuesta publicada hoy indica que la mayoría de los estadounidenses se oponen al manejo de la guerra entre Israel y Hamas por parte del presidente estadounidense. Una encuesta de New York Times y de Siena College revela que el 57% de los estadounidenses lo desaprueba, el 33% lo aprueba y el resto no sabe o no contesta. La encuesta también encuentra una división entre los votantes más jóvenes y los mayores. Revela que las personas entre 18 y 29 años, casi 3/4 partes, desaprueban la forma en la que Biden está manejando este conflicto. Sin embargo, los estadounidenses también están divididos sobre el rumbo que debería seguir el propio Biden. Cerca del 44% dice que Israel debería poner fin a su campaña militar, mientras que el 39% dice que Israel debería seguir adelante. El 48% de los votantes dijeron que creían que Israel no estaba tomando suficientes precauciones para evitar víctimas civiles en Gaza. La encuesta también encuentra que el 48% cree que el expresidente Donald Trump también haría un mejor trabajo en el manejo de este conflicto y solo el 38% cree que Biden hará un mejor trabajo. Pasamos de Estados Unidos a hablar de Corea del Norte, del lanzamiento de prueba de este lunes del Hwasong-18 de combustible sólido que se produjo un día después de que el submarino de propulsión nuclear USS Missouri llegara a puerto en Busan y después de que Estados Unidos y Corea del Sur advirtieran que un ataque nuclear por parte de Pyongyang significaría el fin del régimen de Kim Jong-un. Los dos aliados, junto con Japón, activaron este martes un sistema para compartir datos en tiempo real sobre los lanzamientos norcoreanos, como parte de su cooperación en materia de seguridad, en respuesta también a las crecientes amenazas nucleares de Pyongyang. Kim dijo que el lanzamiento del misil, capaz de alcanzar costas estadounidenses, era una señal clara para las fuerzas hostiles y que mostró las opciones del país en caso de que Washington tomara una decisión equivocada en su contra. Dice Kim Jong-un que se organizó un simulacro de lanzamiento del misil balístico intercontinental Hwasong-18 como una importante acción militar para mostrar claramente las fuerzas nucleares estratégicas de la República de Corea del Norte y una voluntad de contraataque abrumadora y una fuerza incomparable para los enemigos. Kim Jong-un advirtiendo a Estados Unidos, mostrando su arma más poderosa. Seguimos repasando la actualidad y ponemos el foco en Islandia. Como saben, un volcán en el sureste de Islandia ha entrado en erupción este lunes por la noche después de semanas de actividad sísmica que ha causado una fisura de 10 millas de largo en una carretera y que ha puesto al país en estado de emergencia. La lava está arrojando desde el volcán de la península de Reykjanes a un ritmo de hasta 200 metros cúbicos por segundo. Por lo menos eso ha llegado durante esta noche. Eso es lo que decía la Oficina Meteorológica del país, que ha señalado que ha sido la más rápida de cualquier erupción en la región en los últimos años. La erupción además ha suscitado comparaciones con el volcán Eyjafjallajökull, cuya erupción fue en 2010 y que causó perturbaciones en todo el continente para los turistas. Sin embargo, expertos dicen que está muy lejos de la realidad y que la erupción de 2010 fue diferente porque estalló bajo un glaciar y cuando esto sucede se levanta en el aire una enorme ceniza explosiva que es muy fina y que permanece en el aire durante mucho tiempo. Dicen que es muy diferente y que en este caso se trata de una grieta con colada de lava y que la ceniza no queda tanto en el aire como en los casos anteriores.
Seguimos hablando de esta erupción en Islandia, que además está manteniendo el espacio aéreo abierto sin que se hayan producido interrupciones de vuelos ni hacia ni desde el país tras la erupción del volcán cerca de la ciudad de Grindavik, como les decíamos, en la península de Reykjanes, en la costa suroeste de la isla. Es lo que acaba de confirmar el ministro de Exteriores irlandés, Bjarni Benediktsson, que dice además pues que van a mantener de momento abiertas las aerolíneas, el espacio aéreo, después de que comenzara la erupción a eso de las 10:17 hora local del lunes. Seguimos pendientes, como les decíamos, del flujo de lava de la fisura de Reykjanes, que está disminuyendo poco a poco. Buenas noticias, dicen que disminuye hasta una cuarta parte del pico que alcanzó durante las 2 primeras horas de la explosión. En concreto, Halldór Geirsson, profesor asociado del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Islandia, dice que el flujo había llegado a 250 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, añaden que ahora es una cuarta parte, en torno a los 50-60 metros cúbicos, con buenas noticias, ya que todo apunta, parece que poco a poco se va disminuyendo la intensidad de la erupción de este volcán. Vamos precisamente a analizarlo de la mano de los mejores expertos. Ya contamos con José Mangas Viñuela, vulcanólogo, catedrático de Geología y experto de vulcanología en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas, José, un placer tenerte por aquí. Buenos días. Cuéntanos un poquito, José, qué está sucediendo en Islandia y también la magnitud de este terremoto. Comentábamos en este repaso de noticias que hay muchos que lo comparan con la erupción que tuvo lugar en 2010. Algunos expertos también apuntan a buenas noticias, ¿no? A que poco a poco va disminuyendo la intensidad. Cuéntanos un poco en qué punto está y también qué comparaciones podemos hacer, cómo podemos extrapolar este caso. Sí, la erupción hawaiana la erupción de Islandia es tipo hawaiano, ¿no? ¿Eso qué significa? Que son erupciones fisurales. En este caso se han desarrollado varias grietas, que por cierto son muy bonitas, son grietas en escalón de casi 3,5 kilómetros y está saliendo un volumen muy importante de magma. ¿Por qué? Porque la característica de estas erupciones fisurales es que aproximadamente el 95% va a ser lava y solamente el 5% van a ser piroclastos. Claro, es muy diferente a la que estabas comentando del 2010 porque en este caso la erupción se ha desarrollado en el paisaje, no debajo de un glaciar como sucedió en la otra. Por lo tanto, lo único que está saliendo ahora es cantidad de magma que estaba en el interior. Y es un hecho normal, ¿vale? Es decir, esta erupción fisural en Islandia tenemos que considerarlo como una erupción normal. Estamos dentro de lo que sería la dorsal media atlántica. Es el único punto de toda la dorsal media atlántica que emerge por encima del nivel del mar. Luego es una zona que ha tenido que tener miles y miles y miles de erupciones para que sobre fondos de 3.000 metros de profundidad tengamos una isla como puede ser Islandia, ¿no? Una Islandia que tiene casi un diámetro de 500 kilómetros. Entonces, bueno, pues cada poco Islandia nos dice que estábamos teniendo erupciones en diferentes volcanes. ¿Por qué? Porque por el centro en dirección sobre todo este-oeste, hay una zona fisural que es justamente la dorsal media atlántica que pasa por Islandia, ¿no? Donde se ha producido el volcán es la dorsal del oeste, que se denomina también dorsal de Reykjanes, pero que esto es un punto, es decir, es Islandia, ¿no? Pero a lo largo de todo el planeta tenemos 80.000 kilómetros de dorsal, es decir, son erupciones que no salen en los telediarios todos los días porque están siempre bajo el agua, pero tenemos 80.000 kilómetros y estamos hablando de Islandia, que es un punto, ¿no? Ahí podemos verlas. Entonces, por eso Islandia es una zona volcánica activa y tienen suerte los irlandeses de que sean erupciones de este tipo hawaiana o fisural, de tal manera que va a emitir mucho volumen de magma con poca ceniza, poco piroclasto, porque no hay interacción de las explosiones con los materiales de alrededor, a no ser que tengamos influencia agua-magma. Si hay ríos cerca, podemos que parte de esos ríos se metan en esta fisura de 3,5 kilómetros y entonces haya interacción de agua-magma. Entonces ahí es cuando se produciría explosividad y generaría un volumen que puede llegar a lo mejor a un 10 a un 15% de piroclastos que puede ir a la atmósfera. José, se hablaba sobre todo al principio de la explosión, de un flujo en torno a 250 metros cúbicos. Quiero que un poco nos ubiques, nos cuentes la magnitud de este flujo y también las buenas noticias que empezábamos a recibir con expertos que apuntaban a que ya estamos en una cuarta parte de la explosión. ¿Podemos deducir que se está reduciendo la intensidad? ¿Podemos ser optimistas? Un poco, ¿cómo podemos prever que se desarrolle esta erupción del volcán?
Sí, los científicos no tienen la bola de cristal, ¿vale? Es decir, lo que nos basamos los científicos es en los datos que están aportando las 24 horas del día los sismógrafos, que nos dicen los terremotos que existen, o en este caso el tremor, que es lo que nos está indicando el sismógrafo, es que se está evacuando parte del magma que está en el interior. La parte de geodesia, que son las medidas de levantamiento del terreno, y eso también están estudiando, supongo que el Servicio Geológico de Islandia lo están mirando. He visto que hay cámaras también, hay cámaras de continuo 24 horas, seguro que hay medidas de gases en lo que es la erupción, es decir, tendrán un sistema de diferentes parámetros de medida, ¿no? Lo normal, estas erupciones, para que te hagas una idea, se habla siempre de que podemos tener tasas eruptivas. Una tasa eruptiva es cantidad o volumen de magma que sale por unidad de tiempo. En este caso, para que todo el mundo piense en lo que está pasando, es que si tengo un metro cúbico, en un metro cúbico, que es un metro por un metro por un metro cúbico tiene 1000 litros de agua. 1000 litros de agua, ¿no? Estas erupciones fisurales, como pueden ser las de Hawái, o puede ser en este caso las de las dorsales, se habla que emiten al segundo, que es tic-tac, cada segundo, emiten entre 5 y 10 metros cúbicos por segundo. Si tú me dices que en las primeras medidas, evaluaciones a lo largo de los 3,5 kilómetros han salido 200 metros cúbicos cada segundo, es decir, tic-tac, esos 200 hay que multiplicarlos por 1000. Luego estamos hablando de 200.000 litros de magma cada vez que digo yo tic-tac. Cuando rompe y llega el magma que está en el interior a la superficie, la tasa eruptiva es muy elevada. Es decir, que tengamos al principio de la erupción, que fue ayer por la noche a las 10, evaluaciones o valoraciones de 200.000 litros de magma por segundo, pues es lo que sucede cuando tú tienes una herida, un grano que está con pus, ¿no? Al principio sale un volumen muy importante del pus, pero luego está supurando continuamente. Pues en lo que nos queda es que se ha vaciado, tenía mucha energía dentro de la cámara magmática, sale mucho volumen de magma, tiene pocos gases. La característica de estas erupciones es que lo normal, estos magmas basálticos tengan menos de 0,5% de gases. Es decir, fíjate, de 100 partes no llega ni siquiera a una parte de gases. Gases es agua, compuestos de carbono, de azufre, flúor y cloro. Entonces, al no tener gases no es explosivo, o se producen ciertas explosiones, pero no son nada importantes, ¿no? Si a ese 0,5 le metiéramos agua de un río o agua de un glaciar, el hielo de un glaciar, entonces cuando pasamos del 1 al 10, al 15 o al 20%, entonces claro, la explosividad sería muy grande, ¿no? Entonces yo creo que hay que disfrutar la erupción, que es una erupción que está ya, los pueblos de alrededor están evacuados, está saliendo magma en cantidades, es una erupción relativamente tranquila, es efusiva, luego vamos a tener imágenes impresionantes durante estos días, no va a afectar a la población, va a crecer un poquito la isla, va a cambiar la morfología de donde se está produciendo la erupción en esos 3,5 kilómetros, y si llega al mar, pues crecerá un poquito la isla, ¿no? Pero no hay que tener miedo, es una erupción tranquila, es decir, es como las hawaianas, son erupciones tranquilas. La que no fue tranquila, desde luego, fue la que se vivió aquí en España hace apenas un par de años. Seguro que mucha gente se está acordando de lo que sucedió en La Palma, y quiero que nos cuentes un poco, José, qué similitudes y qué diferencias hay, porque, como decías, seguro que a todos se nos está viniendo a la cabeza lo que desgraciadamente sucedió aquí hace 2 años. Sí, en La Palma, sí. La erupción del Tajo Gaite, que duró 3 meses, para que nos hagamos una idea de lo que pueden durar las erupciones, ¿no? Depende de la cantidad de magma que esté en el interior. En esos 3 meses, el tipo de erupción en la isla de La Palma fue diferente. ¿Qué significa? Que es de este tipo estromboliano. ¿Qué significa de tipo estromboliano? Que se suelen emitir 60% de lavas y 40% de piroclastos. Eso es la gran diferencia, mientras que en la de Islandia ahora estamos hablando de un 90-10, vamos a poner 90 de lava, 10 de piroclastos, en la de aquí del Tajo Gaite en La Palma era 60-40. ¿Por qué hay más explosividad? Porque hay más cantidad de volátiles en el magma disueltos, es decir, el magma que está a 1300 grados centígrados
podemos tener 1, 2 o hasta 5% de volátiles, de lo que estábamos diciendo antes, de agua, de CO, de compuestos de carbono, azufre, etcétera, y eso es lo que produce en explosividad. Si luego le añades agua de la capa freática o de un río, entonces mucho más explosivo. ¿Qué significa explosivo? Que el magma cuando sube va perdiendo presión y se fragmenta en pedazos mucho más pequeños, debido a que se van formando burbujas, las burbujas cada vez son más grandes, explosionan y rompen el magma, de la manera que se generan muchos piroclastos. Esos piroclastos son los que en cada una de las explosiones, al llegar, el cambio de presión es tan grande que al llegar a la superficie pueden llegar a columnas eruptivas que siempre están por debajo de 5 kilómetros, en la de La Palma. En las de Hawái serán fuentes de lava que pueden llegar a 100 o 150 metros, fuentes de lava, y los piroclastos siempre van a ser menos de 1 kilómetro de altura, ¿no? Porque es baja explosividad, ¿no? Esa es la gran diferencia que hay entre la erupción de La Palma, que era de tipo stromboliano, 60% de lava, 40% de piroclastos, mientras que en la de Islandia va a ser 90 de lava y 10 de piroclastos. Y todo tiene que ver con la cantidad de volátiles o gases que tiene el magma disuelto, o de los volátiles que podamos añadirle, si es agua subterránea o si es agua de un río o de una cascada, que allí son muy frecuentes allí en Islandia. Damos las gracias por estar con nosotros, poner un poco de luz, también un poco de calma y de tranquilidad en estos momentos, y sobre todo muchas gracias por explicarnos lo que está sucediendo en estos momentos en Islandia. Un placer tenerte por aquí, muchas gracias. Un saludo a todos, hasta luego. Seguimos pendientes de Islandia, pendientes también de todo lo que sucede en el conflicto en Ucrania. Las Fuerzas Armadas rusas han destruido un depósito de municiones ucraniano y un radar Pelican. De hecho, apuntan a que han derribado 6 drones ucranianos el día pasado, según el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. Además, también han repelido 3 ataques de equipos de asalto ucranianos cerca de Marinka, en la República Popular de Donetsk, y 8 ataques ucranianos cerca de Kupiansk. El Ministerio añade que un sistema de artillería M777 de fabricación estadounidense, un sistema de artillería autopropulsada Akazilla, un obús Mesta BG, 2 sistemas de 20, 2 sistemas de artillería autopropulsada y un obús de 30 fueron alcanzados por el contraataque. Seguimos con el foco puesto en este conflicto con las defensas aéreas rusas que han derribado este martes un dron hostil cerca de Moscú, en lo que informa el alcalde de la ciudad, Sergei Sobyanin, sin que se registraran víctimas, según apunta la agencia Reuters. 2 aeropuertos moscovitas, en concreto Nukovo y Domodedovo, han restringido los vuelos, una medida que suele adoptarse precisamente durante los ataques con drones. Hablamos ahora del presidente ruso, de Vladimir Putin, que dice que Rusia ha mejorado sus posiciones en Ucrania y que mantiene una defensa activa allí. El presidente ruso se ha dirigido a la junta directiva del Ministerio de Defensa del país, a la que han asistido altos comandantes y otros altos oficiales. Putin también ha dicho a la junta que los intentos de infligir una derrota estratégica son una tarea imposible, que se han derrumbado y que se va a mantener la preparación para el combate de las fuerzas estratégicas rusas. Putin advierte que Rusia sigue mejorando posiciones. Precisamente seguimos hablando del propio Vladimir Putin, que además está hablando de las fuerzas nucleares de Rusia. Dice que Rusia está reforzando sus fuerzas nucleares en plena guerra híbrida con Occidente. El propio presidente ruso dice que está mejorando su arsenal nuclear y manteniendo sus fuerzas estratégicas al más alto nivel de preparación, mientras Occidente libra una guerra híbrida contra Rusia. Es lo que ha dicho el propio Putin en una conferencia de altos funcionarios de defensa este martes, según apunta la agencia Reuters. Putin dice que Moscú va a continuar con lo que denomina su operación militar especial en Ucrania y que todos los intentos de infligir una derrota estratégica a Rusia se han desmoronado. Pendientes también de la ayuda por parte de Estados Unidos. La Casa Blanca ha advertido este lunes que Estados Unidos solo tiene fondos para un paquete de ayuda adicional a Ucrania este año debido a un bloqueo en el Congreso estadounidense. Apuntan a que solo les queda un paquete de ayuda antes de que se agoten los fondos para Ucrania. Lo que ha dicho el propio portavoz John Kirby, que eso sí, no ha querido precisar el importe. El Congreso ha aprobado el desembolso de más de 110.000 millones de dólares desde que comenzó el conflicto en febrero de 2022. Sin embargo, los republicanos están bloqueando actualmente un importante paquete de ayuda. A cambio de un visto bueno exigen cambios importantes en la política migratoria de Estados Unidos, sobre todo en la frontera con México. La ONU está acusando a Rusia, dice que hay indicios de que las fuerzas rusas han cometido importantes crímenes de guerra dentro de Ucrania. Es lo que ha dicho esta mañana el jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Turk. Apunta que ha habido un fallo generalizado en el proceso y que Rusia debe tomar medidas adecuadas para proteger a los civiles. El seguimiento de su oficina dice que ha indicado violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos, graves violaciones de derecho internacional humanitario y crímenes de guerra, principalmente
cometidos por las fuerzas de la Federación Rusa. Apunta a que las violaciones incluyen 142 casos de ejecuciones sumarias de civiles, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos a detenidos. Rusia ha negado enérgicamente haber cometido estas atrocidades o apuntar a civiles en Ucrania. Sin embargo, Turk dice que las fuerzas armadas de ambos países, pero recalca, sobre todo de Rusia, necesitan respetar los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario. Nueva acusación por parte de la ONU, en este caso ya no es Israel, es a Rusia. Pendientes también de Estados Unidos y sobre todo de las ayudas por parte de Europa, y es que los diplomáticos de algunos países europeos temen que el expresidente estadounidense Donald Trump pueda cortar la ayuda a Ucrania y abandonar los compromisos con los aliados de la OTAN si es reelegido. Esto es lo que informa la agencia Reuters, que dice que casi 20 asesores y diplomáticos actuales y anteriores creen que Trump probablemente va a instalar a personas leales en puestos clave en el Pentágono, el Departamento de Estado y la CIA en caso de que gane las elecciones en 2024. Creen que esto le va a permitir realizar cambios radicales en la postura de Estados Unidos en cuestiones que van desde la guerra de Ucrania hasta el comercio con China. 8 diplomáticos europeos entrevistados por Reuters dicen que hay dudas sobre si Trump honraría el compromiso de Washington de defender a los aliados de la OTAN y temores agudos de que cortaría la ayuda a Ucrania en medio de la guerra con Rusia. Seguimos pendientes, como siempre, de toda la actualidad, de todas las últimas horas, también, por supuesto, de traerles, como siempre, el mejor análisis. Quédense, porque vamos con una breve pausa y enseguida comienza Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva.